Soy Bruno González Zorn, soy catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos. Vamos a hablar de lo que llamamos la pandemia silenciosa. Llevamos muchos años utilizando antibióticos y basando la medicina moderna en que los antibióticos funcionan, pero como estamos utilizando tanto los antibióticos, ahora las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos y cada vez matan a más personas. Entonces eso es una pandemia, se está extendiendo por el mundo entero. Estas bacterias, que son muy listas, pues cada vez resisten más a los antibióticos, incluso de última generación, y eso significa que tenemos que prestar mucha atención para ver cómo entre todos podemos frenar esto. Y la aproximación que estamos utilizando en el mundo para frenar esto es una aproximación en la que colaboramos médicos, veterinarios, biólogos y casi todas las profesiones, porque estas bacterias se mueven entre animales, humanos y medio ambiente, y tenemos que utilizar una aproximación que llamamos de una salud integral o de One Health. Bueno, pues para mí, no voy a entretenerme mucho, es un doble placer y un honor presentar al ponente de esta noche. En primer lugar, para mí es un placer porque cuando se está con un amigo o un gran amigo, siempre es mucho más sensible y es mucho más de agradecer pues, poder hablar sobre él. Y Bruno no es mi amigo, sino para mí lo considero un gran amigo. Nos conocemos desde hace tiempo, hemos sufrido algunos avatares en la investigación, hemos trabajado inicialmente en los mismos campos de investigación y, digamos, tenemos una trayectoria similar, él mucho más brillante y él también es un poco más viejo que yo, con lo cual tengo tiempo de cogerle. Y por otro lado, creo que es también un honor y un placer para todos los que estéis aquí poder disfrutar de un ponente de la calidad científica del profesor González Zorn. Bruno es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid, es veterinario, un gran investigador. Ha realizado estancias postdoctorales en los mejores centros de investigación, principalmente el Instituto Pasteur en París. Desde hace ya casi, ya no voy a decir cuánto tiempo porque tampoco es tan mayor, volvió a España y fue uno de los pioneros en la concienciación y en la investigación en la resistencia a los antimicrobianos desde una perspectiva que nos va a hablar hoy de un concepto global de One Health, en la que se aúna los aspectos de sanidad animal, sanidad humana y sanidad ambiental. Él, desde ese momento que se incorporó a España, como nos va a explicar hoy, trató de fomentar esa interacción necesaria entre los diferentes actores que deben responder a la salud principalmente y en este aspecto particular a la resistencia a los antimicrobianos. A partir de ahí ha desarrollado una trayectoria exitosa, sin parangón a nivel nacional e internacional y actualmente es uno de los asesores para la Organización Mundial de la Salud en el uso prudente de los antibióticos. Y sin más, Bruno, que es la estrella de esta noche, te paso la palabra y cuando quieras. Muy bien. Gracias, Julio. Muy bien. Bueno, pues estoy abrumado un poquito. Pues la verdad, bueno, no por la presentación también, pero como es un amigo, sabía que iba a venir. Pero claro, vosotros no sois mis amigos, o sea que no habéis venido por la amistad, sino que habéis venido porque el tema este os interesa y os interesa ahora a las 8 de la tarde, un jueves en Burgos. O sea que yo me esperaba que hubiera aquí 4 o 5 amiguitos y veo que está la sala llena y estoy encantadísimo de poder estar aquí hoy con todos. Claro, será un placer. ¿Pueden subir el volumen, por favor? Pues muy bien. Comentaba que estoy muy contento de que estén todos aquí. Y me esperaba que estuviéramos menos aquí, pero estoy muy contento de ver que somos tantos hoy aquí. Así que ha merecido la pena venir aquí a Burgos, siempre merece la pena, pero encima, estando acompañado de todos vosotros, pues un poco más. Entonces, bueno, pues eso, como ha dicho David, mi nombre es Bruno González Zorn. Para que sepáis, vengo de España, de Madrid, de la Universidad Complutense, de Madrid aquí dentro. Y la Universidad Complutense es una universidad enorme, muy grande, con un montón de carreras, etcétera, etcétera. Y aquí la Facultad de Veterinaria se encuentra aquí, y aquí es donde tengo mi laboratorio. Esto es como Madrid visto desde la Universidad Complutense, desde el campus de Moncloa. Esta es la Universidad Complutense, que es como una súper gran ciudad, porque hay 100.000 estudiantes.
Entonces es como un macrositio donde pues, para encontrar al rector es como encontrarte el alcalde de una gran ciudad, pues tienes que llamarla ahí, pero tenemos la suerte de que nuestro rector actualmente es veterinario, Joaquín Goyache, y entonces tiene una gran concienciación acerca de lo que es la sanidad, etcétera, etcétera. O sea que eso estoy muy contento. Entonces esta es la superuniversidad, aquí está el rector, aquí arriba, fíjate, solamente esto es para regir la Universidad Complutense, o sea, una universidad enorme. Y este es mi grupo de investigación principalmente, no la foto a lo mejor más actual, pero bueno, de muchos componentes y amigos del laboratorio que nos ayudan a hacer la investigación. Entonces, donde trabajamos es una unidad que se llama la Unidad de Resistencia a Antibióticos, que es una unidad multidisciplinar, o sea, donde trabajan algunos veterinarios, pero también algunos médicos, algunos farmacéuticos, algunos bioquímicos, algunos matemáticos, algunos ingenieros, personas de muchas áreas distintas y todos centrados en la resistencia a los antibióticos. ¿Qué hace toda esta gente distinta trabajando en el área de la resistencia a los antibióticos? En un momento os lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, como sabéis, nosotros vivimos en un universo lleno de planetas distintos. Dentro de esos planetas hay un planeta en el que estamos buscando vida, que es Marte, y esta es una foto de ayer mismo. Tenemos ahora mismo un robot en este planeta, en Marte, intentando buscar vida en este planeta, haciendo agujeritos y buscando vida. O sea, buscar vida nos gusta, pero hasta ahora el único planeta que conocemos que tenga vida realmente somos nosotros, es la Tierra. ¿Quiénes habitamos la Tierra? Normalmente nos centramos en esto. Esto es la cantidad de seres humanos que estamos en la Tierra. Entonces, durante mucho tiempo apenas hemos sido seres humanos en la Tierra, muy poquitos, y de repente, más o menos en el año 1930, 1940, más o menos, fijaos lo que ha ocurrido en la Tierra, que hemos empezado a ser un montón de seres humanos. Algo ha pasado aquí que ha hecho que en lugar de seguir creciendo nosotros poco a poco, de repente hayamos empezado a ser un montón de gente en la Tierra hasta el punto de que hoy somos 8.000 millones de personas en la Tierra. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Obviamente que hemos tenido un éxito sanitario, algo hemos hecho bien a nivel de salud y de sanidad para que ahora seamos 8.000 millones de personas. Desde el 15 de noviembre del año pasado. Desde el 15 de noviembre somos 8.000 millones de personas en la Tierra. ¿Es bueno? Es bueno que nuestra sanidad funcione muy bien, que las vacunas funcionen, que los antibióticos funcionen, pero realmente, aunque no vamos a hablar hoy de eso, hemos creado un problema. El éxito sanitario tiene un problema colateral que significa que de repente somos un montón de gente en la Tierra y ahora tenemos un problema. ¿Quién sobra en la Tierra? ¿A quién eliminamos para volver a tener un equilibrio con la Tierra? Pues sobra David y sobra uno más. Pero pocos más. Así que somos ahora 8.000 millones de personas, pero realmente no sabemos muy bien qué hacer. La realidad, cuando estamos viendo a toda esta gente que ha explotado la cantidad de seres humanos que somos en la Tierra, porque la medicina ha avanzado un montón, pero cuando pensamos en cada uno de los seres humanos que están en la Tierra, estos 8.000 millones que somos nosotros, estas personas, nosotros no venimos solos, no estamos solos aquí. Cada uno de nosotros está súper colonizado por millones de bacterias por fuera y por dentro internamente millones de bacterias. Por fuera y por dentro millones de bacterias. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es que no me dejan bajarme ahí, entonces estoy como así al límite. Entonces, ¿cuántas bacterias? A lo mejor ya iba a haber uno menos. ¿Cuántas bacterias hay en nuestro cuerpo? Tantas bacterias como seres humanos hay en la Tierra por cada gramo de nuestro contenido intestinal. Cada gramo de nuestro contenido intestinal tiene 8.000 millones de bacterias. Tantas como habitantes en el planeta. O sea, un gramo, 8.000 millones. Otro gramito, 8.000 millones. Otro gramito. O sea, se me ocurren muchos chistes, pero no voy a hacer ninguno. Entonces, 8.000. Y no solamente nosotros, sino que cada animalito que habita en la Tierra, cada perrito, cada gatito, cada vaca, cada cerdito, todos en cada gramo de contenido intestinal también tienen 8.000 millones de bacterias dentro de su contenido intestinal. Así que estas bacterias han colonizado todos los ecosistemas y toda la Tierra. Es decir, que cuando pensamos, qué importantes somos, que somos 8.000 millones de personas, no es verdad. Lo importante son las bacterias en el mundo. De que han sido capaces de colonizar a todos estos seres humanos y animalitos, pero también todos los ecosistemas de la Tierra. No hay ningún ecosistema en la Tierra, ni siquiera dentro de un volcán, hay bacterias vivas que sobreviven ahí a 1.000 grados en forma de esporas, y en la Antártida y en el fondo del mar todo está lleno de bacterias. Es el ser vivo más abundante de la Tierra, que como veis, consecuentemente,
tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es capaz de adaptarse a todo, al frío, al calor, a un animalito. Y todos los animalitos de la Tierra, incluso todos, están también colonizados completamente interna y externamente por bacterias. O sea, que se han adaptado a todo, al intestino del insecto, al intestino de cualquier animalito, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía, cualquier animalito, esto se corta, cualquier animalito de estos también está colonizado internamente por millones de bacterias. Así que los auténticos reyes de la vida en la Tierra no somos nosotros, son las bacterias. Y las bacterias dominan la Tierra completamente. ¿Cómo han dominado la Tierra? No pacíficamente. No pacíficamente, sino que han estado pegándose unas con otras para ver quién coloniza el intestino de este perrito, quién coloniza esta manzanita, quién coloniza Latinoamérica, peleándose unas contra otras. ¿Cómo se pelean? Pues como veis, esta bacteria se está peleando con todas estas de alrededor. Estos son bacterias. ¿Cómo se pelean? Produciendo antibióticos. Ese tono de llamada mola. ¿Ya? Si no hablamos, ¿cómo hace? Como el Dávila. Como, hola, ¿qué tal? Pásame que llamo a tu madre. No, eso no lo voy a hacer. Entonces, las bacterias producen antibióticos para matar a las bacterias de su entorno y poder colonizar un ecosistema. Una bacteria quiere comerse una manzana, pero no quiere que otras bacterias se la coman también. Entonces, han aprendido a producir antibióticos para cargarse a todas las bacterias que compiten con ellas y ellas poder comerse solitas las bacterias. La manzana. Por lo tanto, como veis, esto es una bacteria que está produciendo antibióticos y se carga a todas las bacterias de alrededor. Pero como veis también en esta foto hay algunos puntitos aquí de estas bacterias de fuera que ya han aprendido a sobrevivir, aunque ese antibiótico está aquí. O sea, esta bacteria produce un antibiótico que veis que llega hasta aquí y algunas bacterias son capaces de sobrevivir ahí. Es decir, que llevamos millones de años en la Tierra con bacterias produciendo antibióticos y otras bacterias aprendiendo a resistir a los antibióticos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La vida en la Tierra, la Tierra se creó más o menos hace 4.000 millones de años. Esto no me atrevo a hablar de esto en este museo, que la gente sabe mucho más que yo de esto. O sea, que a lo mejor esto es una chorrada, pero bueno, yo es lo que digo. Entonces, la Tierra se creó más o menos, porque igual esto ya se ha corregido, hace 4.000 millones de años, la vida en la Tierra más o menos hace 3.500 millones de años, entonces esa primera vida se parecía bastante a una bacteria. O sea que las bacterias llevan aquí muchísimo tiempo en la Tierra, tiempo en la Tierra, produciendo antibióticos y aprendiendo a resistir a los antibióticos, todo este tiempo. O sea que el fenómeno de producir antibióticos y resistir a los antibióticos es algo que lleva ocurriendo toda la vida, es un fenómeno supernatural en la Tierra, nada nuevo. Y nosotros llevamos aquí muy poco tiempo y desde hace menos tiempo todavía que hemos empezado a controlar a las bacterias. ¿Cuándo hemos empezado a controlar a las bacterias? Cuando hemos empezado a desarrollar los antibióticos. ¿Quién ha desarrollado el primer antibiótico así aproximadamente? Fleming, que es este señor de aquí. Entonces, este señor estaba trabajando con unas bacterias y de repente, porque era bastante guarro al parecer, esta placa donde crecen bacterias, ya habéis visto antes, estos son bacterias o colonias de bacterias, se le contaminó con un hongo. A veces eso pasaba mucho a los microbiólogos y nos pasa mucho también a nosotros. Estás trabajando con bacterias y llega un día y se te cuela un hongo ahí y crece. La mayoría de la gente que había visto esto hasta entonces, lo que hacía es coger la placa y decir, vaya, se me ha contaminado mi placa de Staphylococcus aureus, que son unas bacterias, con un hongo las tiro a la basura. Pero Fleming fue mucho más listo y dijo, parece que alrededor de este hongo que se ha contaminado aquí, los estafilococos crecen peor. ¿Lo veis cómo crecen como más pequeñitos? ¿Lo veis? Y entonces dijo, parece igual que no voy a tirar esta placa a la basura, que al revés, que me lo voy a quedar. Y no me voy a quedar con los estafilococos aureus con los que llevo trabajando toda mi vida, sino que igual me quedo con este bichito que me ha contaminado. Y lo que tengo que hacer es trabajar para ver qué produce este bicho, este hongo, que es capaz de parar el crecimiento de los estafilococos. Y con eso cambió toda la trayectoria y la historia de la humanidad. Mensaje para los jóvenes investigadores. Durante toda vuestra vida, o los que queráis investigar, o para todo el mundo, porque todo el mundo somos jóvenes, muchas veces en la vida estás investigando o trabajando en algo. Y alrededor tuyo van ocurriendo cositas y vas teniendo posibilidades de cambiar tu trayectoria de vida. Pero muchas veces no lo haces, porque estás obsesionado con seguir tu línea de investigación, tu trabajo, pero hay cosas que surgen alrededor que son mucho más importantes, interesantes, tanto en la investigación como en tu trayectoria vital, lo voy a abrir de todo. Entonces Fleming cambió completamente su trayectoria vital diciendo, ya no voy a trabajar con el Staphylococcus aureus, voy a trabajar con el hongo este que me ha aparecido aquí por casualidad en la placa, y cambió toda la humanidad.
Entonces, que sepáis que muchas veces, tanto tu director de tesis como como propio investigador estás obsesionado con algo, pero a veces, muchas veces ocurren cosas a tu alrededor que a lo mejor son más interesantes y hay que ir a por ellas. O sea, no tengáis miedo de ir a por las cosas nuevas, extravagantes que aparecen a vuestro alrededor, ¿vale? Bueno, entonces, él dijo, voy a descubrir esto. Entonces, desde mi punto de vista, ese descubrimiento en ese momento de los antibióticos es el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, el mayor descubrimiento, porque cambió toda la historia de la medicina. Todas las cirugías que tenemos hoy día en los hospitales, solamente las podemos hacer porque los antibióticos funcionan, porque realmente controlamos a las bacterias. Tú abres así un paciente y los quirófanos no son estériles, constantemente están cayendo ahí bacterias dentro, está todo lleno de bacterias, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos morimos cada vez que nos abren? Porque como nos dan antibióticos, pues esos antibióticos matan a todas las bacterias, así que los antibióticos funcionan. Entonces podemos hacer trasplantes, esto es el símbolo de la Organización Nacional de Trasplantes, tenemos en España la mejor organización de trasplantes del mundo, pues la podemos tener porque podemos hacer cirugías y todas las cirugías que tenemos y todo lo que hacemos en los hospitales funciona gracias a que controlamos a las bacterias y los antibióticos funcionan. Entonces, desde ese momento, Fleming descubrió los antibióticos más o menos en los años 30 y entonces llegó el momento dorado del descubrimiento de los antibióticos. Hemos descubierto todos los antibióticos en las décadas un poco después, a los años más o menos 30, todos estos antibióticos. Y más o menos en los años 80, donde yo no había nacido, pero la gente mayor a lo mejor sí, como David, entonces teníamos muchos antibióticos en el mercado. Para cada enfermedad, cada prescriptor podía prescribir 4 o 5 antibióticos que funcionaban perfectamente. Llegaba un paciente, pues una tetraciclina, una penicilina, todos los antibióticos funcionaban geniales. Entonces la industria farmacéutica dijo, pues ya no nos hace falta a lo mejor aquí estar centrándonos en los antibióticos, no nos hacen falta más en el mercado. A lo mejor tenemos otros problemas. ¿Qué problemas había en los años 1980? ¿Qué pandemia había en los años 1980? ¿Perdón? ¿Quién ha dicho algo? El VIH, una pandemia del SIDA que ha matado a más de 60 millones de personas. Así que la industria farmacéutica dijo, bueno, ya hemos hecho antibióticos, hemos hecho un montón de cosas bien, vamos a hacer moléculas contra el SIDA, que entonces parecía imposible que se pudiera hacer algo. Sin embargo, gracias a que hizo eso, hoy día la esperanza de vida de un paciente que tiene SIDA es la misma que la de un paciente que no tiene SIDA, exactamente la misma. Eso es milagroso. Y eso es gracias a que la industria farmacéutica se centró en otro tipo de cosas, también contra el cáncer, también contra otras enfermedades. Así que por eso mismo hay gente que dice, la industria farmacéutica es que son los malos, dejaron de descubrir antibióticos. Chorradas. Realmente se centraron en una cosa muy buena y han conseguido resolver otras cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que llevamos ahora 30 años sin descubrir ningún nuevo antibiótico. 30 años, sin descubrir ninguna nueva familia de antibióticos. Y por lo tanto, como las bacterias, como ya habéis visto, se adaptan también a todo, resulta que hoy día tenemos muchas bacterias resistentes a esos antibióticos, como esos puntitos que han aprendido a crecer dentro del antibiótico, y en cambio muy pocos antibióticos nuevos en el mercado. Hemos hecho un análisis en la OMS de a ver qué antibióticos tenemos. Estas son las bacterias más importantes que tenemos que matar. ¿Estamos desarrollando antibióticos nuevos? Pues no estamos desarrollando, ni siquiera el año pasado, desarrollando antibióticos nuevos desde la Organización Mundial de la Salud. Y la realidad es que cada vez que usamos antibióticos, muchos de esos antibióticos y esas bacterias no se quedan dentro de nosotros. Al final, con nuestras heces y con nuestra orina, esas bacterias, ¿os acordáis que tenemos 8.000 millones por gramo de contenido intestinal? Entonces, en un acto que hacemos, que no voy a decir ahora, esos heces y esa orina pasa a las cañerías, pasa al medio ambiente, las aguas residuales y se diseminan tanto los antibióticos que estamos tomando o usando en los hospitales como esas bacterias al medio ambiente. Entonces todo eso fluye y al final acaba en cualquier ecosistema, es decir, que tenemos antibióticos y bacterias resistentes a antibióticos casi en cualquier ecosistema del mundo. Estas bacterias que resisten a los antibióticos significa simplemente que es una bacteria que normalmente cuando se le da un antibiótico se muere porque funcionaban, ahora han dejado de funcionar los antibióticos. Cuando una bacteria está, le das un antibiótico y la bacteria se multiplica igual que si no hubiera antibiótico. Le da igual el antibiótico, es resistente al antibiótico. ¿Mata a personas? Sí, en España mata más o menos a 4 veces más que los accidentes de tráfico. Tenemos muchos accidentes de tráfico en España, cada vez menos, pero tenemos muchos y es una gran tragedia. Pero hay muchos pacientes anónimos todos los años, todos los días, que mueren en nuestros hospitales porque los antibióticos que les estamos dando ya no funcionan. Y esos pacientes podéis ser vosotros, voy a ser yo, pero pasado mañana entraremos en un hospital
tendremos o con una bacteria que hemos cogido en algún sitio del medio ambiente o alguna con la que nos hemos infectado en el hospital y nos dirán, lo sentimos mucho, pero esta infección no hay quien la cure. Tienes una bacteria resistente a todos los antibióticos que tenemos y te vas a morir. Y eso ocurre más de 4.000 veces al año en España, constantemente. Y más de 1,2 millones de veces al año. 1,2 millones de personas mueren al año, que son personas que no deberían morir. Son personas que tienen una infección, pues dale un antibiótico y te curas. Bueno, pues son personas que tienen una infección, les dan el antibiótico y no se curan, y les dan otro antibiótico y no se curan, le das el último antibiótico que ha salido al mercado, de lo mejorcito, tal no sé cuánto, y te mueres. Eso ocurre 1,2 millones de veces al año en el mundo, muchas veces. ¿Cómo funciona esto que ya os he comentado de la resistencia a los antibióticos? ¿Cómo se hace una bacteria resistente a los antibióticos? Ya hemos dicho que tenemos un montonazo. 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones. Lo que ocurre es que esas bacterias, cada vez que se multiplican, cambian un poquito, acumulan alguna mutación. O sea que en cada intestino nuestro tenemos alguna bacteria resistente a los antibióticos, completamente resistente. Pero como no usamos antibióticos, pues están ahí resistentes a los antibióticos y no le molestan a nadie. Pero cuando usamos antibióticos, matamos a todas las bacterias sanas, buenas, pero las bacterias resistentes a los antibióticos se multiplican, son las que sobreviven y se multiplican y al final nuestro intestino acaba lleno de bacterias resistentes a los antibióticos cuando tomamos antibióticos o cuando les damos antibióticos a las vaquitas o a los cerditos o a los perritos. Cuando les damos muchos antibióticos, al final todas las bacterias de su intestino se acaban haciendo resistentes a esos antibióticos. Y lo malo es que cuando una bacteria se hace resistente a ese antibiótico, no se queda ella solamente esa resistencia, sino que se la pasa a todos los demás. Las bacterias, como una amiga mía dice, son muy cotillas. Entonces yo soy resistente a los antibióticos y le paso esa resistencia a los antibióticos a los demás así. Fabrican como una especie de mini túnel, así, y le pasan esa información genética que está en el ADN, ese ADN se lo pasan de una bacteria a otra y entonces se hace resistente. Es decir, que yo vengo, por ejemplo, de un hospital de una bacteria súper resistente a los antibióticos, si fuéramos bacterias, nosotros que estamos aquí en una sala, yo me paso por aquí, os toca ni siquiera hace falta tocaros, suelto mi ADN de resistencia aquí, vosotros lo captáis y todos nos hacemos resistentes ahora en 0, por eso evolucionan las bacterias tan rápido y se adaptan a todo, porque intercambian su ADN constantemente. En seres humanos, si pasara, pues yo, por ejemplo, entro aquí, yo hablo alemán porque mi madre es alemana, suelto mis genes aquí de ADN de hablar alemán y todos hablamos alemán en 0, o sea, las cosas que van aprendiendo durante su vida las comparten con los demás. Entonces, imaginad lo que significa. ¿Sabe? Y otro de vosotros sabrá euskera, el otro no sé cuántos, el otro tal, el otro sabe... Pues todo ese conocimiento nos lo intercambiamos y salimos de aquí los más listos, los que sabemos todo de esta combinación de microbacterias que seríamos nosotros. Sería una maravilla. Pero entonces es lo que hacen las bacterias. Por eso, cada vez que damos un antibiótico, pues el problema está en que va dirigido contra las bacterias que queremos curar, pero también contra todas esas bacterias del intestino. Y todas aprenden y se intercambian esas resistencias fácilmente. ¿Vale? Esto no sé si enseñaroslo, pero sí, yo creo que sí, porque como os veo listos... Entonces, para que veáis hasta qué punto y cómo de rápido funciona esto, os voy a enseñar este experimento que hizo un amigo mío que se llama Roy Kishoni, que cuando estaba en Harvard, ahora está en Israel, de hecho. Entonces, esto es una placa donde se crecen y ya se hacen multiplicar las bacterias, ¿vale? Es una placa de Petri grande. Entonces, hizo este experimento para ver cómo de rápido las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Entonces, hizo una placa, llamamos placa de Petri, que normalmente son redondas, donde cultivamos las placas, lo habéis visto, la de Fleming y tal, pero esta es una cuadrada inmensa de más de 1 metro, y entonces aquí no puso ningún antibiótico, y aquí puso un poquito más de antibiótico, 10 veces más antibiótico, 100 veces más antibiótico, 1000 veces más antibiótico que aquí. Y puso aquí y aquí mogollón de bacterias. Bueno, realmente un tipo de bacteria, pero que se multiplica. Pues a las bacterias les mola multiplicarse, y les mola la fuerza motriz de la vida es multiplicarse e invadir ecosistemas. Entonces aquí hay cientos de miles de millones de bacterias, pero son sensibles al antibiótico, entonces todas se paran ahí. Pero resulta que hay alguna con esa mutación que os decía antes que de repente aprende a multiplicarse aquí y otra aquí y otra aquí. Y ya invaden otro ecosistema, ese ecosistema donde hay un poquito de antibiótico. Fijaos cómo han aprendido de mogollón, unas poquitas aprenden. Algunas mutaciones no les llevan muy lejos, ¿lo veis? Estas mutaciones, estas crecen un poquito pero no mucho, pero otras crecen mucho, invaden todo esto y son capaces de acumular otra mutación y crecer en este otro ecosistema donde hay 10 veces más antibiótico del que había aquí. Y otras, fijaos cómo llegan hasta aquí, que esto ya son 10 veces, 100 veces más antibiótico del que había ahí, son capaces de crecer y multiplicarse y ya colonizan aquí este ecosistema. Ya hay muchas menos que aquí, son 4, 5, 6 o 7, pero están encantadas aquí multiplicándose. Y de aquí unas incluso, ¿lo veis? Son capaces de crecer a 1000 veces más concentración de antibiótico del que tenían las bacterias aquí delante. A 1000 veces más cantidad de antibiótico. O sea, completamente resistentes a los antibióticos. Como veis, hay trayectorias genéticas que permiten a las bacterias crecer a 1000 veces más. La clave está, ¿cuánto tiempo tarda en hacer este experimento? ¿Cuánto tiempo tardan las bacterias?
en hacerse súper resistente a los antibióticos. Este experimento dura 12 días. O sea que en 12 días las bacterias pasan de ser completamente sensibles a los antibióticos les mata un montón, a 1000 veces más resistentes a los antibióticos. Entonces, esto ocurre constantemente en la naturaleza. Así que la pregunta es, si las bacterias son tan rápidas y se hacen tan súper resistentes constantemente a los antibióticos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿O ya nos pegamos un tiro? No, podemos hacer alguna cosa. Para enseñaros qué podemos hacer, tengo que explicaros que cuando descubrimos los antibióticos, empezamos a utilizar los antibióticos tanto en humanos como en animales, como en agricultura. Los animales de vez en cuando se ponen enfermos. Los animales se ponen enfermos. Aunque tú intentes tener una granja lo más limpia posible, estéril completamente, al final los animales acaban teniendo alguna infección. Una infección en un ojo, una infección en la piel, una infección en la pata, una infección de orina, y hay que tratarlos con antibióticos. O sea que yo estoy a favor de que se utilicemos los antibióticos en los animales que a veces enferman. Y entonces los hemos utilizado en todos estos ecosistemas. Para intentar controlar las bacterias resistentes, lo que intentamos es utilizar menos antibióticos. ¿Vale? Si uso menos antibióticos, entonces las bacterias no serán tan rápidamente resistentes a los antibióticos. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo, no o no? Tú te has ido un momentito, que te he visto que has cerrado los ojos. ¿Ya estás conmigo? Entonces, estamos en Europa controlando la cantidad de antibióticos que estamos utilizando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bastante bien para algunas cosas, un poco peor para otras. Esta es la cantidad de antibióticos que utilizamos en Europa, y más o menos la cantidad de antibióticos que usamos en el ser humano es más o menos constante, por lo menos no está subiendo, es más o menos constante. Y estamos intentando controlar y disminuir los antibióticos innecesarios que usamos en animales. Porque a veces pues hay gente que se anima mucho y utiliza demasiados antibióticos, también hay pediatras que a lo mejor... Cualquier profesional tiene que aprender a utilizar bien los antibióticos, un farmacéutico a darlos sin receta, un veterinario a darlos bien. Entonces, por eso estamos hoy más o menos reduciendo, intentando controlar el consumo de antibióticos en animales para que haya menos bacterias resistentes a los antibióticos y por lo tanto que no nos afecten. Pero ¿qué ocurre en el mundo? En el mundo ocurre otra cosa. En Europa vivimos en una especie de islita donde la medicina es estupenda, donde tenemos unas democracias estupendas, y todo funciona fenomenal. Pero el mundo es muy distinto. El mundo es muy distinto. ¿Qué ocurre en el mundo? Que la utilización de antibióticos está aumentando enormemente. ¿Por qué está aumentando enormemente? Pues porque cada vez el nivel adquisitivo de las personas de los países en vías de desarrollo está aumentando. Estamos construyendo un montón de hospitales en África. La gente quiere tener de repente acceso a más sanidad y por lo tanto estamos usando más antibióticos en medicina humana. Pero además, toda esa gente quiere alimentarse bien y como quiere alimentarse bien ya no vale con rascar unas hierbecitas y hacer un guiso para dar de comer a sus hijos. Quiere comer un buen filetito, una proteína, un no sé cuántos, y para eso estamos criando más animales. Es decir, que en el mundo estamos cada vez criando más animales y somos más personas y queremos tener más acceso a un sistema sanitario. Por lo tanto, el consumo de antibióticos en el mundo está aumentando de forma espectacular. Y lo que ocurre con estas bacterias resistentes a los antibióticos ocurre un poco como lo que ocurría con COVID. Con que surja una variante en el mundo muy resistente a los antibióticos, fácilmente esos genes y esas bacterias se diseminan por el mundo entero muy rápidamente. Porque volamos en avión, porque hay aves migratorias que pasan las bacterias de un sitio a otro, y esas bacterias se distribuyen, como uno, por ejemplo, que apareció en la India en un momento dado, se distribuye enseguida, en muy pocos años, ya ha conquistado el mundo entero. Ya hemos visto cómo estas bacterias fluyen entre animales, medio ambiente, etcétera, etcétera. El concepto como antes se ha comentado, el concepto por el cual abordamos la medicina humana, pero no solamente teniendo en cuenta la medicina humana, sino también la de los animalitos y también la del medio ambiente, lo llamamos un concepto de una salud o de One Health. Una salud o One Health. Significa, no es suficiente con que controle yo los antibióticos que usamos los seres humanos, porque si los usamos masivamente en los animales, pues entonces no sirve de nada. Ahí se generarán bacterias resistentes que al final llegan a nosotros y nos matan igual. Y si yo controlo mucho los antibióticos que utilizan animales y en nosotros nada, tampoco nos vale, porque también va a seguir habiendo un montón de bacterias resistentes a los antibióticos en los seres humanos. Por lo tanto, es esencial que de forma sincronizada trabajemos, la gente que trabaja con animalitos, con el medio ambiente, porque las bacterias también están en el medio ambiente, y con el ser humano. Y esa aproximación de afrontar y luchar a favor de la salud del ser humano, teniendo en cuenta todos estos ecosistemas, se llama One Health. Entonces, es lo que estamos haciendo, trabajar por la sanidad del ser humano desde una perspectiva teniendo en cuenta todo esto. Y
Por lo tanto, controlando los antibióticos tanto en animales como en humanos, como en el medio ambiente. ¿Por qué llevamos poco tiempo trabajando en esta perspectiva? Porque durante mucho tiempo, cada vez que nos hemos sentado los profesionales para trabajar bajo esta perspectiva, nos hemos estado acusando unos a otros. Nos sentábamos en el año 1990 y decíamos, vamos a solucionar la resistencia a los antibióticos. Y entonces el veterinario decía, no, yo hago las cosas fenomenal, pero es que TV pediatra no hace más que prescribir amoxicilina clavulánica y los demás. Y el pediatra dice, bueno, un momento, yo prescribo bastante bien, pero el farmacéutico no está haciendo su trabajo, que está dando ahí, le ven a pedir todo y el tío lo da ya a lo bestia. Y el farmacéutico dice, no, un momento, esto no es mi culpa, para la enfermera que pasa de... Entonces todo el mundo se estaba acusando unos a otros y nadie hacía nada. De hecho, unos decían, no, son los veterinarios los que usan demasiados antibióticos, no son los otros, y nadie hacía nada. Hasta que en el año más o menos 2000 nos empezamos a poner de acuerdo, deberíamos trabajar juntos porque cada vez hay más bacterias resistentes y estamos muriéndonos cada vez más. Este es el motivo por el cual debemos utilizar, que hay gente que dice, no hay que usar antibióticos en animalitos. Los animales enferman, como os he dicho antes, y pueden tener una conjuntivitis purulenta como esta de aquí. Entonces, está lógico, aunque por mucho que es muy limpia que esté tu granjita, y lo que hay que hacer es darle un colirio, pues una gentamicina, una tobramicina para curarle. O sea que hay que utilizar antibióticos en animales porque enferman también. Y aquí hay un concepto que es muy importante que quede muy claro, porque a pesar de que a veces creo que todo el mundo lo sabe, resulta que no lo sabe, no todo el mundo lo sabe. Así que quiero aclarároslo. Cuando descubrimos los antibióticos más o menos en los años 30-40, vimos que dando poquito antibiótico durante toda la vida de los animales engordan más rápido. Lo habréis oído alguna vez, ¿no? Es utilizar antibióticos como promotores de crecimiento. Y eso funciona, es verdad. Y funciona también en los seres humanos. En los seres humanos se ha hecho algún experimento dándole pocos antibióticos. De hecho, hubo alguien que pensó que la epidemia de la obesidad en los seres humanos se debe sobre todo a que estamos utilizando antibióticos así demasiado. Pero eso no es verdad. Pero es verdad que incluso en seres humanos dando antibióticos, pocos antibióticos, engordan más. Entonces la gente dice, joder, claro, es que hay que prohibir los antibióticos en animales porque se les da como promotores de crecimiento, cosa que está prohibida en Europa desde el año 2006. Y desde el año 2006 llevamos repitiendo a todo el mundo y todavía no todo el mundo se ha enterado. No se dan antibióticos para que los animales engorden. Está 100% prohibido y súper perseguido en la Unión Europea. Es decir, que eso es algo que no se hace. ¿En todo el mundo? No, en algunos países se hace. De hecho, en Estados Unidos, hasta el año 2018, se utilizaban antibióticos que utilizábamos en medicina humana, o sea, en nuestros hospitales, como promotores de crecimiento. Hasta el año 2018. Fijaos cómo hay gente que le cuesta un poco enterarse de las cosas. Pero bueno, otras cosas les hacen bien. Pero todavía hay países en el mundo donde se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento. Todavía hay algunos, ¿vale? Pero en Europa está prohibido. Y luego hay otra gente que piensa, no, pero dando antibióticos a los animales lo que significa es que al final esos antibióticos acaban en los alimentos. Ese es el problema. Que yo doy antibióticos a los animales y por lo tanto hay que dejar de dar antibióticos a los animales porque realmente los alimentos están llenos de antibióticos. ¿Eso es verdad? No es verdad. Cada vez que se da un antibiótico a un animalito que produce alimentos, se tiene que esperar un periodo de supresión. Hay que esperar a que esos antibióticos se metabolicen completamente ese animal y sus productos, su leche, su carne, su no sé cuánto tal, no tengan antibióticos o no tengan cualquier medicamento realmente. Y solamente eso puede ir al matadero y lo podemos consumir. Y encima hay una red impresionante en España y en Europa de gente que va cogiendo todos los días de vuestros supermercados muestras de todos los alimentos y mira a ver si hay algún resto de antibiótico o no hay un resto de antibiótico. Y si es demasiado alto, entonces se para toda la cadena alimentaria, se pone una supermulta, sale en todos los periódicos, etc. O sea que todo el mundo tiene muy en cuenta eso. O sea que el problema de usar los antibióticos en animales no es que haya antibióticos en los alimentos, que no los hay, sino que el problema está en que esas bacterias en los animalitos aprenden a ser resistentes y esas luego pueden pasar luego al ser humano, ¿de acuerdo? O sea que los alimentos son súper 100% seguros, sobre todo en Europa. Como os digo, en otros países, como en la India, según según el pollo va al matadero, y si no la ven ahí muy bien, le pegan un chutazo de algo y dicen, toma, esta todavía la puedo sacrificar. O sea que hay países en el mundo donde no hay tanto control. Pero como os digo, en Europa, esto es impresionante el control que hay de estas cosas. Por lo tanto, ¿cómo va lo de la resistencia a los antibióticos? Pues va regular. En el año más o menos 2014, se estimó fijaros, en el año 2014 morían en el mundo 700.000 personas por la resistencia a los antibióticos. Ya sabemos que hoy es 1,2 millones de personas. Fijaos cómo va realmente aumentando. Y la predicción de Jim O'Neill era, para el año 2050, 10 millones de personas van a morir al año por la resistencia a los antibióticos. Va a ser la primera causa de muerte. O sea, han mirado el cáncer, han mirado todas las posibles enfermedades
Y en el año 2050, la número 1 va a ser la resistencia a los antibióticos, ¿vale? Que va a matar a 10 millones de personas. Y dijo, si no hacemos nada. La cuestión está, ¿hemos hecho algo? ¿Ha ocurrido algo? Eso ahora os lo enseñaré. Pero este concepto de One Health y de la resistencia a los antibióticos empezó a realmente tener importancia en el año 2016, donde la Organización de las Naciones Unidas, en su sesión número 71, dijo: la resistencia a los antibióticos es el mayor problema sanitario que tiene el mundo. Y la Organización de las Naciones Unidas solamente en 4 ocasiones en la historia de la humanidad ha dicho que un problema de salud era un problema del mundo. Siempre era armamento, la democracia, el cambio climático, tal. Entonces ha sido muy pocas veces, no es que diga todos los días, sí, este es el problemita, este es el problema. Solamente 4 veces a lo largo de la historia, que ha sido HIV, enfermedades congénitas, o sea, unas cuantas, ébola y la resistencia a los antibióticos. Bueno, y luego, menos mal que ya desde el año 2017, en el G20, se ha dicho que hay que luchar contra la resistencia a los antibióticos, o sea que ya nos lo empezamos a tomar en serio más o menos en el año 16, en el 2020, durante todos los siguientes años, etcétera, etcétera. Para ver si es verdad que hay muchas bacterias resistentes a los antibióticos o no, hacemos en Europa este tipo de mapas y miramos. Estos países en rojo tienen más bacterias resistentes a los antibióticos y los amarillos tienen menos. ¿Cómo vamos actualmente? Pues mal. La resistencia a los antibióticos está fuera de control. Tenemos muchas bacterias resistentes en todos nuestros hospitales y en toda España. ¿Solamente en España? No, en otros países en otras regiones están incluso un poquito peor. Esto es Latinoamérica, este es el último informe que ha habido y como veis en algunos países están más rojos todavía. Más de un 50% de resistencias tenemos a cefalosporinas de tercera generación en muchos países de último recurso, en referente a antibióticos de último recurso. O sea que tenemos muchas bacterias resistentes y cada vez más. Y lo que os decía antes era, entonces se van a morir para el año 2050 10 millones de personas si no hacemos nada. ¿Ha ocurrido algo? Sí, ha ocurrido algo. Hemos tenido la pandemia del COVID y con la pandemia del COVID ha aumentado mucho el consumo de antibióticos. No porque un antibiótico actúe contra los virus, que ya sabemos todos, supongo en esta sala, que los antibióticos no hacen nada contra un catarro, no afectan a los virus, etcétera, etcétera, pero sin embargo se han superpoblado muchos hospitales, la mayoría de los hospitales del mundo, de pacientes. Y con esos pacientes, intubándolos, con esa masificación de pacientes, se han cogido más infecciones, ha habido más infecciones en los hospitales y por lo tanto más utilización de antibióticos. Entonces con el COVID ha empeorado el consumo de antibióticos en el mundo entero. Y no solamente de acitromicina, sino también de muchos otros. O sea que realmente mi opinión es que vamos a tener 10 millones de muertes en el año 2040 y no en el año 2050. Porque, como os digo, el COVID ha acelerado, hemos usado más antibióticos en hospitales y por lo tanto tenemos más resistencia a antibióticos de último recurso. ¿Okay? Eso es un poco lo que veo. Por eso en la OMS también hacemos algunos intentos, algunos listados para intentar ayudar un poquito. Y lo que hacemos es, ahora vamos a publicar a final de este año un listado de qué antibióticos debemos reservar solamente para humanos, cuáles solamente para animales y qué antibióticos debemos evitar de usar en animalitos para usarlos para que no creen estas resistencias a los antibióticos. Y siempre bajo esta perspectiva de una salud o de One Health, porque sabemos que los antibióticos y las bacterias fluyen entre animales, humanos y el ambiente. Entonces, no solamente me he dado cuenta de que las bacterias fluyen entre humanos, animales y el medio ambiente, sino en las organizaciones más importantes del mundo también. Por lo tanto, la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas del Medio Ambiente ya trabajan de forma conjunta contra la resistencia a los antibióticos y contra las enfermedades. Esto es lo que se denomina el cuadripartito. Desde el año 2022 tenemos el cuadripartito que gobierna las enfermedades y la lucha de esta forma, que lo hagamos de forma conjunta. Y por eso también organizamos cada año, desde la OMS, y justo ahora estamos en ello, la Semana Mundial de la Resistencia a los Antibióticos. Empieza el 18 de enero y dura toda la semana, así que por eso me alegro mucho de estar aquí. Ya sabemos que tenemos un súper problema, pero aún así no quiero acabar mi charla de hoy sin deciros que hay esperanza. Entonces, necesito vuestra atención 5 minutos más, súper concentrados, para que pensemos en cómo podemos entre todos solucionar el problema. A lo mejor son 10, pero no mucho más. 5 minutos. 5 minutos. No hay que perder la esperanza. Algo podemos hacer porque el ser humano tiene una gran inteligencia y ha sido capaz de sobrellevar muchos problemas. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Pues en España tenemos, menos mal que en el año 2014 nos dimos cuenta de que la resistencia a los antibióticos es importante y tenemos un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos del año 2014, donde trabaja pues toda esta gente, Chus,
Ahora tenemos un nuevo gobierno, entonces el gobierno nuevo tiene la capacidad de cambiar al director de la Agencia de Medicamentos y cualquier director general cuando quiera. Yo confío y espero en que Chus vaya a seguir, porque ha hecho un gran trabajo durante estos últimos 4 años y confío, pero realmente los directores generales saben que realmente un gobernante puede decir cambiarlos o no. Yo creo que ha hecho un gran trabajo durante estos últimos 4 años y creo que sería una gran pérdida si no siguiera ella durante estos siguientes 4 años y confío en que esté y siga. Y luego San Antonio López y Cristina Muñoz, que llevan este Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, que lo dirige la Agencia de Medicamentos. Bueno, este es un pequeño estudio que hemos hecho. Vale. Entonces, lo que hacemos, ya habéis visto que tenemos un plan nacional. ¿Por qué necesitamos un plan nacional? Un plan solamente en España. Si ya la OMS y el mundo entero ya dice que tenemos que luchar contra la resistencia a los antibióticos, porque cada país es distinto. Fijaros, esto es una foto de Estados Unidos donde las vacas están ahí campando súper alejadas de los seres humanos, pero en el sudeste asiático lo que tenemos es un súper contacto intenso entre los animales que producen alimentos y los seres humanos. O sea que aquí es esencial que cuidemos que los antibióticos que usamos en los animalitos para preservar la salud de este señor. Porque como usamos muchos antibióticos aquí, este señor se nos muere en 0, ¿Lo estáis viendo? O sea que aquí es muy importante eso. El plan nacional de Vietnam tiene que ser muy distinto del plan nacional de Estados Unidos. Y el plan nacional que tenemos que hacer, yo creo que en Europa, o el plan regional, el plan nacional en España, estamos incluyendo últimamente esto. Porque yo creo que aunque nosotros toquemos pocas vacas o cerditos diariamente, le chupamos los morritos a nuestros perritos encantados. La mitad de los europeos tienen un animal de compañía y la mitad de ellos convive estrechamente con ellos. Son importantes y como ya sabéis, tienen 8.000 millones de bacterias por gramo, que ellos no son estériles, los tienen. Entonces, eso está constantemente ahí. Entonces, ¿es importante este flujo de bacterias que hay entre uno y otro? No lo sé, pero es algo que no se ha explorado mucho. Entonces, ahora mismo estamos viendo, yo creo que en Europa es posible que esto sea más importante que el traspaso por alimentos, etcétera, que como ya hemos visto antes, son muy seguros. Tenemos algún indicio de que algo tienen, porque esto es un estudio que publicamos ya hace unos años, donde hemos visto bacterias de nuestros hospitales en perritos en Madrid. O sea que es posible que tú salgas del hospital, te lleves bacterias, estés colonizado por tu bacteria intrahospitalaria, llegas a casita encantado, acaricias a tu perrito y le pases al pobre perrito que está esperándote con todo su amor. Resulta que tú le pasas la bacteria hospitalaria y aunque no le ponga enfermo, a veces le coloniza. Y a veces ese perrito luego puede jugar con otros perritos y pasársela, o juega con la abuela, y resulta que la abuela no debería tener esa bacteria. Entonces no sabemos cuánto influye los perritos y los animales de compañía. Y no los voy a demonizar, porque en el fondo mola tener un perrito, yo tengo un perrito y me gusta. No le chupo los morros, pero me gusta. Pero creo que tenemos que saber si son importantes o no. Y tenemos que saber si debemos actuar o no. ¿Vale? Entonces, en varios estudios que hemos hecho de este tipo lo hemos hecho. Y ya para acabar, otro tipo de estudios que hemos hecho que son importantes es qué pasa allí en África y en el tercer mundo. Hemos mirado las aguas residuales. ¿Os acordáis que usamos antibióticos en los hospitales y esas aguas residuales pasan luego al medio ambiente? ¿Hay muchas bacterias resistentes en las aguas residuales de nuestros hospitales? Donde más concentradas están, porque tenemos allí donde más antibióticos utilizamos, pues todos los pacientes, todas esas heces y tal pasan al medio ambiente. Y luego todos nosotros también, entonces hemos visto que efectivamente las aguas residuales también en Ghana y en cualquier hospital español están llenas de bacterias resistentes a los antibióticos, tenemos que controlarlas. Lo malo de Ghana es que esas bacterias van directamente al río sin depuradoras y nosotros tenemos unas depuradoras estupendas y tal, y no contaminamos mucho nuestro ecosistema, pero el mar de Ghana y tal está fatal, está lleno de bacterias que vienen directamente de los hospitales y allí probablemente tengamos que echar un ojo en el mundo un poco más. Esto es algo que todos tenéis en casa y está mal. Todos tenéis antibióticos en casa, porque a todos os parece que es lo mismo un Frenadol, un Nolotil, un no sé cuántos, un tal, que una amoxicilina. A la mayoría de los españoles le parece que es prácticamente lo mismo tener en casa una amoxicilina que tener un ibuprofeno y una aspirina. Y no es lo mismo. Todos podemos comprar y debemos tener sin receta un ibuprofeno, una amoxicilina, pero casi todos, una vez que nos dan un tratamiento de amoxicilina, decimos, mira, me sobran estas pastillas. Bueno, pues ponlas allí y a lo mejor ya los acabaré utilizando. Y aunque algunos digáis, no, yo no lo hago, tenemos los números. Sabemos que en España es de los países de Europa que más se automedica de toda Europa.
no del mundo, de Europa. Y donde más antibióticos se dan entre vecinos, que también lo hemos estudiado, entre vecinos, lo sabemos. O sea, que no me miréis con cara de, no, ya no, sí, tú sí. Y sabemos que somos de los países que más antibióticos tenemos en nuestro botiquín. 0% en Suecia, 95% de españoles. 95 tiene algún antibiótico en su botiquín. Uno ahí, esa caja perdida, ese tal, no sé cuál, lo tenemos. Y eso está muy mal. ¿Qué hay que hacer con los antibióticos? Porque hacemos españoles estos. Yo estoy enfermo, me dan un antibiótico, bueno, pues ya estoy un poquito mejor, ya voy a dejar de usarlo. Siempre que usamos, nos dan un antibiótico, para nosotros o para nuestro animalito, hay que acabarse completamente el curso. Si te dicen 8 días, 8 días. Y hay a veces gente que piensa, no, pero como he estado en la supercharla de Bruno, que espero que digáis, entonces, como he estado en esta charla estupenda, no es bueno utilizar tantos antibióticos. Entonces, si yo ya lo he utilizado 3 o 4 días, ya me he curado, pues mejor no lo dejo de utilizar ahora. Y si se utilizan menos. Gran error, gran error. Si te han dicho 8 días, es 8 días. Para que mates a todas las bacterias malas bien y no se quede ninguna de esas resistentes. Y si te acabas el curso demasiado pronto, queda algunas de ellas y aceleras la formación de las bacterias resistentes a los antibióticos, ¿vale? O sea que siempre hay que acabarse el curso, aunque tú si ya estoy bien, mal. Y luego, entonces eso es lo que hacemos. Y luego lo peor es que le decimos a un colega, le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Por qué no te tomas antibiótico? Y al final te mueres. Entonces llega la persona y dice, eso es lo peor. Bueno, de acuerdo, como he estado en la charla esta estupenda de Bruno, ya lo vuelvo a repetir por si acaso así os entra, dice, voy a coger el antibiótico y lo voy a tirar, para que así no tengo la tentación. Venga, tira los antibióticos, te los tiras así a la basura. Pero como también os he explicado, dentro de la basura esos antibióticos siguen ahí activos. Y producen bacterias resistentes en la basura. Eso va luego a un vertedero donde también los antibióticos siguen produciendo bacterias resistentes en el medio ambiente que al final van a acabar en nuestro intestino también junto con esos 8.000 millones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarlas a un punto sigre. Todas las farmacias en esta España, en este país civilizado que tenemos nosotros y en Europa, tienen un punto sigre donde se incineran, y entonces se incineran y ya no son activos. Esto menos mal que vivimos en este superecosistema europeo, porque en África, Asia y no sé cuánto, que donde no existe, pues ahí los tiran a un sitio, los tiran al río, se los quedan en África, en Ghana, donde trabajo mucho. Es que las situaciones en el mundo son muy distintas, pero ya os lo cuento, y cuestan los antibióticos, tienen el saco de antibióticos que se lo dan a los animales. Pero cuando los niños están malos, le dicen, venga niños, tomaos una cucharita de esto. Y los antibióticos que tienen para los animales, le dan una cucharita a los niños, así en fila, como si fuera un complejo vitamínico. Venga chavales, tomaos un poquito de esto. O sea, se ven barbaridades en el mundo brutales. Por eso hace falta un plan de acción nacional en cada país, porque los problemas en cada país son distintos. Y entonces en África a veces tenemos este problema, que tenemos antibióticos en el mercado, a sacos en algún sitio, en fin, es un desastre. En España es más fácil, cuando lo llevemos a un punto sigre, yo creo que eso tampoco es tan complicado. Bueno, esto es lo de Ghana que os decía, hasta último mensaje. Este mensaje también ya que os tengo aquí calladitos, os voy a hacer un último mensaje. En general, ya os he dicho que en vuestro trabajo y en vuestra vida los caminos colaterales molan, pero también creo yo que en la vida no tenemos suficiente tiempo, tenemos que ser conscientes de lo bien que nos va. Como os he dicho, vivimos en España, una democracia fenomenal, una seguridad, os vais andando a casa, en otros países te vas andando a casa y te atracan, te quitan el reloj, te quitan no sé cuántos. Es un país genial, un sitio estupendo. Yo creo que no hay muchos sitios mejores en el mundo que vivir en España. Tenemos el Real Madrid, tenemos a Rafa Nadal, es perfecto. Entonces, sin embargo, creo que todos tenemos que reservar un mínimo tiempo de nuestras vidas para poder ayudar a los demás. Y creo que lo podemos hacer. Hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros, que a lo mejor a 500 metros de aquí pues acaba de llegar de otro país y no sabe español, hay gente que tiene que dormir en la calle, hay gente que ha tenido mala suerte, hay ancianos que viven solos, hay miles, hay residentes en orfanatos que necesitan que les enseñen. Entonces creo que deberíamos todos intentar guardar un poquito de nuestro tiempecito para ayudar a los demás, a la vecina, al vecino, eso es lo que creo. Nosotros lo hacemos con África, entonces por eso en África, es como os decía en Ghana, estamos ayudando a luchar contra la resistencia de los antibióticos, estamos en colegios ayudando a enseñar la ciencia, lavarse las manos, qué son las bacterias, etcétera, etcétera. Pero esto como mensaje general en nuestra vida, creo que nos va tan bien que estar ahí un 5 o un 1% de tu vida extra ayudando a los demás, mola. 5% menos de tiempo ahí pasando con el Insta, que cuesta porque es muy adictivo. El Insta es chungo.
pero hay que quitarlo y intentar ayudar a los demás, ¿vale? Bueno, entonces ahí encontramos muchas bacterias. Estas son las aguas residuales que hay en Ghana, que como veis salen del hospital y van directamente a las personas. Bueno, para acabar, ¿podemos hacer algo? Sí, utilizar vacunas, por ejemplo. Vacunarnos mola. Porque cuando tú te vacunas, no te enfermas, y cuando no enfermas, no hay que utilizar antibióticos contra esa bacteria o contra ese virus, bueno, contra esa bacteria. ¿Funcionan también las vacunas contra los virus? Sí, porque a veces cuando tú no tienes la gripe, entonces tampoco acabas... Muchas veces la gripe, muchas veces cuando se pone muy grave, a veces llega una bacteria después y hace al final que ese proceso tenga que hospitalizarte. A veces pasa. Entonces es súper importante vacunarse contra la gripe y contra el neumococo, por cierto. Contra el neumococo siempre vacunamos a los niños, pero estamos aconsejando a vacunar también a las personas mayores. Es una bacteria y cuando te infecta esa bacteria hay que darte un antibiótico. Entonces, tener una vacuna contra el neumococo está fenomenal. Así que aconsejo totalmente a las personas mayores que sigan el consejo de vacunarse contra el neumococo. Y gracias a eso utilizamos menos antibióticos. Lavarse las manos en los hospitales, por ejemplo, reduce la mortalidad. Eso es algo también importante. Estamos usando nuevas terapias, por ejemplo, la utilización de fagos para luchar contra las bacterias. Hay virus que nos afectan, se multiplican dentro de nosotros, el COVID, la gripe, tal, pero hay otra familia de virus completamente distintos que se multiplican dentro de las bacterias. Se meten dentro de las bacterias y las matan porque se multiplican dentro de ellas. Entonces ya hemos aprendido ya hace muchos años a coger esos virus que llamamos fagos, esos virus, y dárselos a un paciente y el virus entra, infecta las bacterias y mata esas bacterias y a veces cura al paciente. Entonces eso ha ocurrido algunas veces en el mundo y es una posibilidad de desarrollar fagos un poco mejor para que se utilicen masivamente contra esas bacterias multiresistentes. También sirven los test rápidos estos que se utilizan para saber si hay una infección vírica o bacteriana. Creo que eso es una buena forma también para luchar contra resistencia a los antibióticos. Cuanto antes sepamos que tenemos una infección bacteriana, antes podemos usar esos test que tenemos. Dejaoslos hacer o pedidlos porque son muy útiles para saber si vas a necesitar un antibiótico o no. Estos son los cultivos que hacemos normalmente de bacterias, como os decía, y esto es normalmente lo que le decimos, ¿te vamos a hacer un cultivo? Sí. Entonces vemos que estos son bacterias, todo esto son bacterias, esto es un disco de antibióticos. Si la bacteria crece al lado de ese disco, es que le da igual el antibiótico, es resistente al antibiótico. Y cuando la bacteria no es capaz de acercarse mucho y se queda lejos, ¿lo veis? Es sensible. Entonces cuando decimos, quiero que me hagan un cultivo, pues lo que te hacen en ese cultivo es te aíslan primero una bacteria y luego lo enfrentan esa bacteria frente a esos antibióticos. Entonces a este paciente no le podemos dar amoxicilina, ¿lo veis? En cambio, como es la amoxicilina, es la que tú tienes en casa, porque te sobra de toda la última vez, tú tienes, que te lo estoy viendo. Entonces dices, tómate un poco, Manolo, tómate esa amoxicilina que nos queda en casa. Y en cambio el pobre Manolo 3 días después está mucho peor, porque aunque tu bacteria con la que tú tuviste esa infección y te curaste y te vino fenomenal, era sensible a la amoxicilina, la de Manolo no, la de Manolo es resistente. Y entonces el Manolo te lo cargas y le das la amoxicilina que tú tienes en tu botiquín. Entonces no hay que darle el antibiótico a nadie, aunque a ti te haya funcionado bien, porque tiene otra bacteria que puede ser distinta. Entonces el Manolo se muere entonces y te hay que darle esta otra, que se parece pero no es la misma, y este antibiótico le funcionará fenomenal. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, ya hay distintas estrategias en el mundo para utilizar contra la resistencia a los antibióticos. La investigación, básicamente. Se puede investigar con CRISPR, se puede investigar con nuevos modelos, con probióticos, con prebióticos. En general, a nivel de población, ser feliz, hacer deporte y estar sano es bastante bueno. Porque todo eso te hace que tus bacterias en tu intestino estén contentas, que si te llega una bacteria resistente no está contenta con todas esas bacterias que están también en tu intestino. Eso estamos viendo, se llama la salud intestinal, que creemos que es muy buena. Y usamos probióticos, comemos bien, el amor es muy importante, el amor para los demás. No os digo de coña, os lo digo en serio. O sea, que creo que la salud no es me voy a tomar esta pastilla y tengo que hacer no sé cuánto, sino en general el equilibrio con el medio ambiente y con la vida es importante. Entonces ya sabemos que el yoga es importante en otros países del mundo y en este se está empezando a hacer prescribir deporte es importante, o sea que realmente tener un equilibrio con todo esto es como se disminuyen las enfermedades. Y con este concepto de One Health, de una salud, estamos colaborando todos juntos y yo creo que eso es bueno y ya creo que ya os he convencido de que este concepto de One Health o de una salud es importante, que las bacterias fluyen constantemente entre humanos, medio ambiente y los alimentos, etcétera, y que la única forma de luchar contra la resistencia a los antibióticos es trabajar así conjuntamente todos, pues médicos, veterinarios, biólogos, farmacéuticos, economistas, biólogos, educadores, etcétera, etcétera.
Así que nuestro mundo os necesito para luchar contra la resistencia a los antibióticos, porque cada cosa que hacéis vosotros hace que las bacterias se hagan más resistentes o no. Entonces el mundo claramente os necesita para luchar contra esto. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Bruno, un experto en la temática, para abrir todavía tenemos un ratito para abrir una ronda de debate y discutir y pues preguntar lo que consideréis oportuno. Lo único que avisarnos para que os pasemos el micrófono y nada, adelante. Hola Bruno, encantada. Muchísimas gracias por la charla. Lo primero, súper interesante y de suma actualidad. Hablando de dosis y de tratamiento de antibiótico, pues mi niño tiene anginas, amoxicilina 5 días, o a otro le recomiendan 8. Vosotros, desde órganos tan potentes, aunque no políticamente activos en los países, como la FAO, la Organización de la Salud Mundial, ¿no sois capaces de meterle mano a las farmacéuticas para que, si el tratamiento estándar típico es o 3 o 5 días o 8, hagan envases de 3, 5 u 8? Pregunto. No puedo... Dame un abrazo. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, potentes, lo de organizaciones potentes es relativo. Es relativo, porque la Organización Mundial de la Salud mola, y hacemos muchas cosas muy bien, o se hacen muchas cosas muy bien, yo soy asesor de ellos, o sea, se hacen muchas cosas muy bien, pero hay muchas cosas que no puedo hacer, como la capacidad ejecutiva. O sea, políticamente no puedo ir. De hecho, fue un milagro prácticamente cuando la Organización Mundial de la Salud dijo todos los países necesitan un plan de acción, pero cada país puede, contra la resistencia a los antibióticos. Hoy día, 170 países tienen un plan de acción contra la resistencia a los antibióticos, ¿sabes? Lo cual mola, eso está muy bien. Pero a lo que tú decías, me encantaría. O sea, me encantaría que realmente tuviéramos los envases y que no sobrara ninguno, que me parece una súper solución, pero no la hemos conseguido hasta ahora. Ni siquiera haciendo algún tipo de... Bueno, en algunos países se hace, o sea, depende del país. Porque en algunos países, en Alemania, te cuentan las pastillas, lo has visto en las películas americanas. Sí, por te eso, ponen ahí tu nombre, las 5 cápsulas. En España no lo hemos conseguido, así te lo digo. Pero yo firmo ahora mismo, estoy contigo totalmente. Deberíamos conseguirlo. Ok. Y segunda parte... ¿cuál es tu opinión o crees que merece la pena proyectos como el proyecto Micromundo, que es de la Small Planet o Small World? Sí. Yo he trabajado con ellos un par de años en la Universidad de León y aunque me parece a mí sumamente interesante, no sé cómo de efectivo es buscar antibióticos nuevos. Trayendo tierrita de tu abuelo Manolo del pueblo. Muchas gracias. Te voy a contar la historia de Micromundo. Víctor Cid y yo empezamos con el primer proyecto de Micromundo de España en el año 2016. O sea, trajimos el proyecto de Micromundo de la Universidad de Yale. Así que, pero me alegra que llegue también en León, se hace en muchos sitios. Entonces, Víctor Jiménez Cid de farmacia, él coordinándolo, pero como no trabaja en resistencia a antibióticos, me dijo, Bruno, ¿me ayudas a hacer esto? Y empezamos con los primeros institutos, un programa que se empezó llamando The Small World Initiative y luego que tuvimos que cambiar de nombre y se llama Micromundo. El programa Micromundo es un programa que hacemos desde las universidades para enseñar microbiología y descubrimiento de antibióticos en los institutos. Entonces vamos y los niños cogen tierra de sus distintos, de donde quieran realmente, y luego de allí aislamos bacterias que puedan producir antibióticos y las enfrentamos frente a bacterias parecidas a las bacterias hospitalarias y vemos si descubrimos bacterias hospitalarias o no. Ese proyecto no es realmente un proyecto de descubrimiento de antibióticos, no es realmente. Es un proyecto de concienciación del concepto, el método científico, cómo trabajar en ciencia. Eso es más divulgativo que meramente investigativo. Bueno, divulgativo y formativo. En microbiología, el método científico, pero no es un programa oficial de descubrimiento de antibióticos. ¿Sabes? No sirve, se podría. De hecho, alguna vez hemos visto alguna curiosidad en mi laboratorio y la hemos seguido. Digo, fíjate, esta tal no sé cuál, hemos encontrado el genoma, hemos hecho chorraditas, o sea, hemos hecho cositas que molan. Pero realmente no es como proyecto de descubrimiento de antibióticos, no es lo mejor, porque tiene muchos problemas. Y luego de quién es la patente, no se hace. Pero como proyecto de concienciar de qué importante es la resistencia a los antibióticos, el método científico, las ciencias, cómo se hace un experimento tal, es un método genial.
Y muchas gracias por decirme que es tan bueno y que te haya llegado a León. Porque ha llegado, sí, estuvimos 2 años, nos cortó justo pandemia. Ya. En la última sesión... Se hacen, sesión... creo que en 700 institutos en España o algo así ya, y lo hemos exportado allá afuera. Europa, en varios sitios en Europa. O sea que sí, creo que es importante. No como para descubrir antibióticos, pero sí para concienciar. ¿Más preguntas? ¿Alguien está pensando? Ahí. Hola, buenas tardes. Con respecto a lo que has dicho de la seguridad alimentaria que hay con los animales, la veterinaria en España, en Europa, pero luego importamos alimentos donde no se exigen esos parámetros y, por tanto, no sé si McDonald's nos trae las hamburguesas de Europa según la publicidad, pero si realmente las vacas son de Estados Unidos. Te agradezco. Y hasta ahí donde siempre, claro. Me parece muy bien tu pregunta. Sí, y hay un problema moral con eso. Te lo voy a decir, sí se hace un control. O sea, que hay granjas en los países que quieren importar, o sea, exportar a Europa, tienen que seguir la legislación que tenemos en Europa. O sea, que sabemos que todo lo que nos viene sigue la legislación europea. Pero eso a mí moralmente me preocupa, porque ¿eso qué significa? Que al final tenemos en Chile, por ejemplo, granjas de primera y granjas de segunda. Granjas de primera, que son las que yo digo, oye, no me traigas aquí, pero las granjas de segunda en Chile donde no se controla y donde ellos empiezan a tener residuos de antibióticos en los alimentos y mucho peor. Entonces, si se controla, no están entrando esas bacterias a través de los alimentos, porque esos lo controlamos en fronteras. Hay puestos de inspección fronteriza en España, PIF, con toda una red brutal que nosotros es que vivimos en nuestra burbuja, pero hay toda una red de gente que cuida de nuestra salud. ¿Sabes? Muchos veterinarios, pero también farmacéuticos, bromatólogos. No sabes la cantidad de millones de análisis que se hacen todos los días de todo lo que se importa desde fuera. Desde salmonela, listeria, residuos de antibióticos, residuos tóxicos. Entonces, no, lo que entra realmente no es completamente inocuo para nosotros. Pero lo que me preocupa más es que entonces lo malo realmente lo dejamos ahí como si no nos importara el tercer mundo. Eso me preocupa un poquito más. Pero lo que importamos, sigue unos controles, tiene que seguir esos estándares. Los nuestros. Aquí. Muchas gracias, Bruno, que ha sido impresionante la charla. Yo primero decir que si ponéis en Google La Sexta, enviado especial, antibióticos, el martes, ¿no? Hubo un programa muy chulo, bueno, y también muy impresionante, que está Bruno allí en la India hablando de esto también, para que lo veáis y sigáis concienciando. Y yo siempre llevo esta semana, que ves mogollón de charlas y tal, siempre se comenta el ejemplo de los accidentes de tráfico. Y la DGT funciona. Todo el mundo se sube al coche, se pone el cinto, si el que va al lado tuyo no se pone el cinto, se lo dices y le dices, o si la gente va un poco a tomar alcohol, le insistes, oye, no conduzcas, que es que no te vas a hacer daño a ti solo, puedes hacer daño a otros. Y la radio todos los días dice, ha habido un accidente de tráfico y se han muerto 3 personas. ¿Eso es tan difícil hacerlo desde el PRAN que se consiga que en la radio todos los días digan, pues hoy han muerto 3 personas por bacterias resistentes a los antibióticos? Que la gente diga, oye, acábate los antibióticos, la prescripción, porque no te afecta solo a ti, nos afecta a todos. ¿Cómo hacemos eso? Otro abrazo. Bueno, luego me lo das. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso estoy aquí. Porque hay acciones que se pueden tomar inmediatamente, como son concienciar a todo el mundo, que no te automediquen o no sé cuántos. Pero eso tiene que haber una decisión política, tiene que haber un político que decida, esto es una prioridad. En general, los efectos de la resistencia a los antibióticos sobre la población no se ven en 6 meses, en muy poco tiempo. Y en general los políticos, como yo los entiendo, como tienen legislaturas de 4 años, tienden, no digo todos, pero en general su tendencia es hacer algo o invertir el dinero que tienen a su disposición en algo que se vea que han hecho algo útil durante ese tiempo. Y los accidentes de tráfico se ve casi a la semana. La resistencia a los antibióticos es difícil. Fíjate que el COVID se ve mejor, porque el COVID es un diagnóstico, un enfermo de COVID, un paciente de HIV, un paciente de tal, lo cura o no lo cura. La resistencia a los antibióticos, unos problemas que tenemos en comunicación es que tenemos bacterias distintas y resistencias distintas. Entonces, si fuera solo tuberculosis, que es una bacteria, es fácil, pero como son muchas, dices,
Han muerto 3 pacientes por un Staphylococcus aureus resistente a vancomicina después de una infección hospitalaria en un hospital en Barcelona. Y en Lugo han muerto 3 por una Klebsiella pneumoniae resistente a colistina por una infección urinaria complicada. O sea, tan complicado que dices, tío, ¿cuál es tu vida? Entonces, de alguna forma no hemos dado con la fórmula para contabilizar rápido y fácil, que no es fácil, como para establecer una forma de comunicación sencilla, pero que efectivamente es importante. El último estudio que ha habido de la Sociedad Española de Infecciosas salió esta semana, que no es que según un cálculo en España, no mueren 4 veces más personas, que ese es el dato europeo oficial que tenemos. El de la semana pasada es que mueren 20 personas más, 20 veces más. Mueren en España 23.000 personas al año por la resistencia a los antibióticos, en lugar de 4.500 creo que pensábamos hasta ahora. O sea, eso lo tenemos que ajustar un poquito, pero eso no es un dato último, no me he leído, no sé muy bien cómo descrito y bien está hecho, pero en general sí hace las cosas bien. O sea, que parece que en España el número de muertos es mucho mayor del que estimábamos hace apenas 2 o 3 meses. O sea, que porque eso te digo la dificultad de comunicarlo. Pero efectivamente es esencial comunicar, que los políticos se den cuenta. Incluso te voy a decir una cosa más. La fórmula por la que estoy intentando convencer a los políticos para que lo hagan es otra distinta, es la económica. En España tenemos un pequeño problema de listas de espera en hospitales. Una buena forma para cortar las listas de espera es controlar bien las infecciones en los hospitales. Si tú obligas en los hospitales a todo el mundo a limpiarse las manos bien, a ponerse EPIs, a no sé cuántos tal, y reduces las infecciones, al final la gente va a estar mucho menos tiempo en la cama. Cuando tú te infectas por una bacteria sensible a los antibióticos, más o menos estás 1 semana en la cama. Si esa bacteria es resistente, estás 3 semanas. Ocupando una cama 2 semanas más, costándote 3 veces más, cambiándote los plastiquitos mucho más. Entonces estoy yendo por la parte económica, que es por lo que realmente mis amigos holandeses y daneses tienen programas desde hace 20, 30 años de la resistencia de los antibióticos. No porque piensen que la vida de los seres humanos sea impresionante, sino porque te dicen, me ahorro dinero. Es un poco lo que estoy intentando a nivel político español. Sí, a nivel político español y regional, de todos. Es decir, te vas a ahorrar dinero, vamos a hacer los cálculos y con que te lave la manita con no sé cuántos, te vas a ahorrar dinero. Entonces, eso es un poco la forma de al sistema sanitario. Y vamos a cortar la lista de espera. O sea, que claramente merece la pena luchar contra ello. Y, sí. ¿Le podéis dar un micrófono a esta chica, por favor? Buenas tardes. ¿Y las farmacéuticas no ven negocio en todo esto, en la investigación de nuevos Muy buena pregunta, tía. Muy buena antibióticos? Pregunta. Muy buena pregunta. El negocio está básicamente... El negocio en general en el mundo se basa en el factor: si vendo mucho, gano mucho dinero. Volumen, ganancia. ¿Cuál es el problema de los antibióticos? Que cuando yo saco un antibiótico al mercado, le voy a decir al mundo entero, hay que utilizarlo poco, porque se generan resistencias, cuidado, solamente de vez en cuando para pacientes muy graves, y como se te ocurre utilizarlo mucho, se van a generar rápidamente resistencias. Entonces, el mercado de la resistencia a los antibióticos está roto completamente, el mercado, el mercado, completamente roto. No hay ni una empresa en el mundo de más de 500 trabajadores que esté hoy trabajando por antibióticos. ¿Qué tenemos que hacer? Incentivarlo, por ejemplo, como lo hicimos con el COVID. Tenemos algo súper grave. Quien saca una vacuna del COVID le voy a comprar todas las dosis y se va a hacer multimillonario. Pfizer o lo que sea. Pues te has dicho, chaval, no te preocupes, ya 6 meses tienes aquí de todo. Y tenemos Moderna, Pfizer, AstraZeneca y no sé cuántas más. Creo que eso es lo que va a ocurrir en la resistencia a los antibióticos. Los días que me levanto un poco pesimista, digo, hasta que no se muera un montón de gente y tal, y diga alguien, que nos hace falta antibióticos, chavales. Al siguiente que saca un antibiótico del mercado le voy a dar 1.000 millones de euros. Lo sacan. Entonces, justo estos meses estamos debatiendo en la Unión Europea el modelo económico de los antibióticos en el mundo. Y estamos pensando, vamos a dar un incentivo. ¿Por qué no ponemos todos 10 millones de euros en una bolsa y juntamos 300 millones de euros? Y cualquier industria farmacéutica que saca un antibiótico nuevo al mercado, se lo damos y le decimos, toma, este es el premio por sacar un antibiótico nuevo. Es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, quien saca un antibiótico nuevo al mercado, le alargo la patente de cualquier molécula que tenga suya. Ni siquiera del antibiótico, de un anticancerígeno, de lo que quieras, para que te ganes un montón de dinero. O sea, le hace falta un incentivo porque la industria farmacéutica no es una ONG. Entonces, es mucho más rentable en 12 años desarrollar una molécula contra la calvicie, contra oncológica, contra la diabetes, que contra un antibiótico. Entonces, hace falta incentivarles un poco y yo lo veo lógico. Es como, se parece un poquito, aunque no lo quiero comparar, como la enfermedad rara. O sea, dicen, pues, ¿quieres que haga una enfermedad, que haga 12 años desarrollando una molécula para que al final tratar a
10 pacientes en el mundo que tienen una enfermedad rarísima. Pues tío, como no me digas que me vas a dar mucho dinero por eso, no es rentable. Es algo parecido, es un mercado que está completamente roto y que tienes que incentivar de alguna forma. Entonces no les interesa, porque los antibióticos, no hay un concepto de que el antibiótico debe ser una molécula cara, se venda cara, etc. Y hace no mucho salió un antibiótico nuevo al mercado y la empresa se arruinó porque no ganaba suficiente dinero. Entonces, eso es un problema. La patente ahora la ha comprado la India, fue un antibiótico hecho en Estados Unidos, se arruinó con un antibiótico nuevo en el mercado, le ha comprado la India y no sabemos qué va a pasar con esa patente. Así está derroto el mercado. Por eso, con eso dijimos todos, hay que incentivar, o sea, no podemos dejar, para el pobre no le compraban antibióticos porque, ¿sabes? Porque eran demasiado baratos, demasiado caros, los puso, nadie veía el beneficio, hay que incentivar el mercado. El mercado es muy importante. Por eso en este concepto de One Health, de una salud, estamos incluyendo economistas. Necesito economistas, yo no sé de economía suficiente, sé mucho, pero no es suficiente. Entonces necesito economistas para que nos ayuden a hacer esto. Pero efectivamente eso es una parte clave, muy importante. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ahora que comentas de tema patentes, por ejemplo, ¿qué hay de los genéricos? ¿Se supone que influyen en efectividad o calidad? O no sé. No. Porque se supone que un medicamento es genérico, bueno, una empresa farmacéutica investiga acerca de un medicamento, se lleva a la patente, tiene, no sé, son 10 años, y una vez pasan esos 10 años se libera, por así decirlo, y bueno, lo pueden comprar, bueno, no sé si comprar o comercializar otras farmacéuticas. Sí. Entonces, eso, bueno, no sé si es una leyenda alegra o en verdad afecta... No, la calidad es exactamente la misma y muy buena. Ahora, es verdad que como salen más baratos al mercado, la gente tiende a utilizarlos más. Pues son más baratos. Y aquí todavía van con receta, pero en muchos países es sin receta. Entonces la gente dice, oye, pues venga, pues voy a comprarlos más. Entonces, hay un gran debate en el mundo acerca de si es bueno que haya genéricos en antibióticos o no. Si quitamos todos los genéricos y los antibióticos son muy caros, pues al final la gente diga, oye, fenomenal, solamente tenemos antibióticos caros, hay que usar como un medicamento oncológico mucho dinero para curarte, y así es como lo tenemos. Pues es lo que hacemos con la gente de la India, de Latinoamérica, etcétera, que no tiene ese acceso. Entonces, por otra parte, para que haya antibióticos que realmente puedan ser utilizados en muchos sitios del mundo donde no tienen acceso, hace falta genéricos. Entonces, hay un gran debate entre si es bueno que haya genéricos en el mundo o es malo que haya genéricos en el mundo. Si ves no es por nada, pero si ves el documental de La Sexta que hicimos en la India se producen muchos medicamentos y muchos genéricos. Entonces, allí es donde entra en juego lo que tú decías antes. No de la exportación e importación de alimentos, pero sí de qué pasa con el medio ambiente, con las fábricas. Las fábricas que hacen medicamentos aquí, que son caras, joder, sigue una legislación, esas se están constantemente midiendo qué agua han echado a los ríos, qué echan no sé cuántos. De las empresas grandes, la industria farmacéutica clásica. Ahora, la industria farmacéutica genérica, que está en la India deslocalizada, no está nada controlada. Entonces echa un montón de residuos a los ríos, contamina el medio ambiente, etcétera. Y eso lo verás en el documental. Que quede muy claro que lo que se ve en el documental es claramente la contaminación de los ríos por los genéricos, pero cuando esa fábrica, que tenemos fábricas en Europa, están aquí, contaminan cero, macho. Está todo el mundo mirando a ver si fallan en algo o no. Entonces eso es un problema medioambiental en cuanto a la producción, pero por otra parte, humanamente, necesitamos antibióticos que no sean muy caros para todos estos países. O sea que es un gran problema que has tocado también, la economía, y lo de los genéricos es un súper debate. Gracias. Ya tenemos que ir acabando, no sé si casi que vamos a hacer Nos ya, acabamos, son las claro, 1:30, ya nos echan, si no, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a en todos particular por a Bruno venir. por la charla. Gracias.